Los estadios de la vieja era temblaban como seres vivos de acero y humo. Cada sprint, cada disparo desgarraba el aire como una cuchilla invisible. Y en medio de este caos se alzaban jugadores cuyas habilidades desafiaban toda lógica. Aquí están 7 estrellas con poderes que el fútbol aún hoy apenas comprende. Y ahora empieza el número 1. Top 1. Cristiano Ronaldo. Entró en el campo como un proyectil construido con precisión, programado para penetrar cualquier estructura defensiva. Más de 850 goles en su carrera, 5 títulos de Champions League, incontables récords que se leen como una lista de límites físicos. Pero nada le define tanto como el momento en que se eleva del suelo. Su capacidad de salto alcanza valores más propios del atletismo, combinada con un tiempo en el aire que obliga a los operadores de cámara a seguir sus ejes, porque su cuerpo permanece en el aire más tiempo del que un movimiento humano debería permitir. Las grabaciones a alta velocidad muestran que su fuerza de despegue y la estabilidad de su tronco superan un punto en el que la mecánica se convierte en algo inquietante. Los analistas siguen asombrándose de su capacidad para cambiar de dirección a máxima velocidad sin que la cadera pierda velocidad, una conservación del impulso casi inhumana. E incluso ahora, en el capítulo final de su carrera, mantiene una presencia que transforma el espacio en cuanto se mueve. Entrevistas, estadios, homenajes, todo baja el volumen cuando él aparece. Si se le resume en una única imagen, solo queda esta frase. Cristiano Ronaldo no saltó más alto. Saltó fuera de la gravedad. Top 2. Garrincha. Llegó por la banda derecha como una ráfaga de viento que irrumpía desde otra dimensión. Con más de 600 partidos profesionales, 2 títulos mundiales y regates que desarmaban a los defensas por doquier, se convirtió en una figura que parecía más leyenda que humano. La multitud ya no se oía en cuanto él paraba el balón, solo ese suave crujido de tensión, justo antes de que un cuerpo cayera en la dirección equivocada. Sus movimientos no tenían ritmo, ni regla, ni patrón que un oponente pudiera leer. Para muchos analistas de hoy, su juego es una paradoja. ¿Cómo podía un hombre con piernas asimétricas generar cambios de dirección que incluso los sistemas de seguimiento modernos apenas pueden predecir? Las aceleraciones se producían en ángulos que no correspondían a ningún ideal biomecánico, y sin embargo funcionaban, como si la física hubiera permitido excepciones en su caso. Hoy aparece en murales por Río, en archivos, en documentales que intentan explicar lo inexplicable. Y sin embargo, la imagen siempre es la misma. Un hombre con un balón y un mundo que contiene la respiración por un instante. Su legado se puede resumir en una frase: Garrincha no necesitaba un truco. Él era el truco. Top 3. Lev Yashin. Se mantuvo en la portería como una sombra que no parpadeaba. Más de 270 penaltis detenidos, más de 150 partidos sin encajar un gol y una presencia que transformaba cada estadio en un campo de puro nerviosismo. Cuando un delantero corría, el tiempo parecía detenerse brevemente, como si algo en ese espacio decidiera si el disparo siquiera podía ocurrir. Yashin no se movía rápido en el sentido clásico, simplemente aparecía donde el balón terminaría. Los análisis modernos hablan de tiempos de reacción significativamente por debajo de los valores profesionales actuales, pero nadie puede explicar cómo veía las trayectorias antes de que existieran. Sus saltos tenían algo de depredador, como si no saltara, sino que redujera el espacio entre él y el balón. E incluso hoy, décadas después de su retirada, aparece en cada discusión que intenta comprimir los reflejos en números, estatuas, marchas conmemorativas, grabaciones en blanco y negro a cámara lenta. Todo parece un intento de hacer tangible lo imposible de Yashin. Pero al final, solo queda la sensación de que hubo un portero que no luchó contra los jugadores, sino contra la probabilidad misma. Su huella en la historia suena como un susurro. Detuvo balones que en realidad nadie debería haber parado. Top 4. Roberto Carlos. Se acercaba al balón y estadios enteros contenían instintivamente la respiración.
Más de 100 partidos internacionales, un triunfo en la Champions League, incontables centros, carreras, goles, pero ninguno de ellos describe realmente lo que sucedía cuando su pie izquierdo golpeaba el balón. Los espectadores no veían un disparo, sino una onda de presión que distorsionaba el espacio. El famoso gol de falta contra Francia todavía parece hoy un error físico en el sistema. Un balón que vuela hacia afuera para luego, en el último momento, recortar hacia el poste. Los datos de seguimiento de los analistas modernos hablan de una desviación lateral que en realidad debería ser imposible. Demasiada velocidad, demasiado efecto, demasiada fuerza para la anatomía de un ser humano. Carlos alcanzaba velocidades de disparo superiores a los 170 km/h, como si cada contacto entre el pie y el balón desencadenara una especie de mini explosión. E incluso en sus últimos años, esta energía seguía siendo visible. Aceleraciones cortas que parecían un muelle tenso que se negaba a cansarse. Hoy en día, se le ve regularmente al borde del campo, en eventos, en retrospectivas, sonriendo, como si supiera exactamente que nadie ha comprendido nunca del todo su disparo. Su legado arde en una frase: si el balón doblaba la realidad, su pie izquierdo era el origen. Top 5. Diego Maradona. Entró al campo como una chispa que electrizaba cada metro cuadrado de césped. Más de 300 partidos profesionales, campeón del mundo, series de carreras en solitario que destrozaban las defensas rivales como papel. Pero ningún número explica por qué el público tenía la sensación de estar viendo un fenómeno natural. Cuando el balón se pegaba a su pie, el juego perdía su geometría. Los defensas resbalaban en el vacío, como si hubieran intentado atrapar la sombra de un rayo. Los datos de medición modernos muestran microcontactos con el balón que estaban tan estrechamente sincronizados que incluso las cámaras de alta velocidad actuales tienen dificultades para separarlos claramente. Sus giros no se correspondían con ningún patrón de movimiento clásico. Eran demasiado cerrados, demasiado rápidos, demasiado ilógicos para el sistema de equilibrio humano. Los expertos en táctica explican hoy que su centro de gravedad estaba inusualmente bajo, pero eso no es suficiente para explicar cómo trazaba líneas a través de los equipos, como si ya hubiera visto el futuro de cada duelo. Después de su etapa como jugador, se convirtió en una figura que sigue viviendo en murales, documentales, estadios y rituales de aficionados. Un nombre que no solo se recuerda, sino que se invoca. Y su esencia cabe en una sola frase: Maradona no regateaba hacia adelante, regateaba fuera de la realidad. Top 6. Pavel Nedvěd. No era un jugador que entrara al campo. Irrumpía como un corazón motorizado de acero. Más de 500 partidos profesionales, Balón de Oro, noches interminables en la Liga de Campeones, en las que dominaba el mediocampo con una intensidad que los espectadores podían sentir literalmente. Cada carrera parecía una orden, cada entrada como un corte a la estática del juego. Nedvěd no era un velocista en el sentido clásico. Era un motor inagotable, cuyo cuerpo se negaba a reconocer los límites de la resistencia normal. Hoy, los datos de seguimiento de escenas de juego reconstruidas muestran valores de carrera que asombran incluso a los centrocampistas modernos. Fases constantes de alta velocidad, apenas caídas, cambios de dirección a toda velocidad, como si su pulso siguiera otra ley. Su disparo desde la distancia a menudo no se elevaba, explotaba, un proyectil que salía del mediocampo sin previo aviso, sin anuncio. Ahora, años después, se le ve en homenajes, eventos del club, apariciones en la UEFA, siempre con la misma calma que contrasta por completo con la energía imparable que una vez llevó al campo. Y su esencia permanece tangible en una sola frase. Nedvěd no corría mucho, corría como si el balón viviera de sus pulmones. Top 7. Ronaldo Nazario. Cuando aceleraba, el juego cambiaba su estado de agregación. Más de 400 partidos profesionales, 2 títulos mundiales, goles desde ángulos que en realidad no deberían ser opciones. Ronaldo era el momento en que un defensa sabía que ya había perdido antes de que el sprint siquiera comenzara.
No simplemente rompía líneas, se deslizaba a través de ellas como si la defensa fuera solo un delgado velo de aire. Los análisis modernos reconstruyen sus pasos y confirman valores que rompen cualquier patrón. Aceleración en los primeros metros como un velocista, además de un cambio de ritmo que biomecánicamente apenas es explicable. Su regate no era un baile, sino una operación quirúrgica a alta velocidad. 2. 3 microtoques que cambiaban de dirección antes de que el oponente siquiera percibiera la intención. E incluso después de graves lesiones, seguía apareciendo una fuerza de la naturaleza que no se podía ralentizar, solo soportar. Hoy actúa como presidente de club, relajado, sereno. Un hombre que sabe que su versión más activa nunca podrá ser completamente representada en una base de datos. Su legado cabe en una única imagen afilada. ¿Ronaldo no pasaba a los defensas? Borraba el espacio que los separaba. Estos 7 jugadores han dejado huellas que ni siquiera el tiempo puede borrar. Si sus poderes te han conmovido, apoya este viaje. Suscríbete al canal, dale un me gusta al vídeo y comparte tus pensamientos en los comentarios. Cada voz mantiene vivas las leyendas.